¿Qué tal, hermanos? Bendecido día en el Señor. Saludo muy especial a nuestro hermano Luis Zambrano, allí donde se encuentra en ese lugar de Sevilla, Santander. Saludos también al párroco de la parroquia de la Macarena, allá en Sevilla. Y bueno, este regalo de la palabra de Dios, pues es bueno que nosotros podamos escuchar, ¿verdad? A través del mensaje de la palabra de Dios. La apologética es la defensa de nuestra fe y por eso queremos nosotros transmitir este mensaje, para que llegue a todos esos hermanos allá en ese lugar donde puede que algunos pues pueda entender a través de esta eficiencia que nos puede regalar la palabra de Dios, porque tiene vida y tiene poder. Amén. Somos pues misioneros y discípulos del Padre Luis Toro y queremos pues, compartir hoy este hermoso mensaje acerca del día sábado. Una controversia que existe entre los adventistas del séptimo día y que podemos nosotros pues ayudarlos a comprender a través del mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a compartir este mensaje. Este es el libro de San Marcos capítulo 3 del 1 al 6. Dice así: en aquel tiempo entró Jesús a la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en día sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en el medio. Después le preguntó: ¿qué es lo que está permitido en el día sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. En cuanto los fariseos se fueron y comenzaron a hacer planes con los partidarios de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, toda maldad, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. Tú que eres Dios, para ti sea la gloria, el poder, el honor y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a desglosar la palabra de Dios, ¿verdad? Saber cuál era el problema, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba sucediendo y por qué los fariseos le estaban haciendo cacería para saber si él en sábado Jesús lo sanaba? Recuerden que ya se habían enfrentado a Jesús porque los apóstoles cegaron espigas en día sábado. Era lo mismo y lo estaban fichando para ver de qué se valían para poder matarlo. Dice la palabra: con esto tendría motivo para acusarlo. Claro, los judíos como pueblo de Israel vigilaban al pie de la letra que la ley se cumpliera. Según ellos estaban violentando la ley, porque no parecía prestarle atención a guardar el sábado. Al contrario, parecía estarlo retando o corrigiendo al actuar en varias oportunidades en día sábado. Jesús dice al hombre que tenía una mano paralizada: levántate y ponte aquí en el medio. Observen que Jesús va a enseñar algo muy importante, tanto así que va a propiciar un enfrentamiento. Es decir, ¿quieren ver que si voy a sanar en día sábado? Pues se lo voy a demostrar. Lo mandó a colocarse en el medio, donde todos lo pueden ver de forma muy resaltante, evidente, para que no quede la menor duda. Jesús está a punto de dejarnos una experiencia crucial, por la que saben bien que lo van a perseguir, lo van a enjuiciar y van a usarlo contra él como argumento supuestamente de prueba para condenarlo y matarlo. Nos estaba enseñando que lo más importante no es el sábado, sino el amor. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer el día sábado? ¿Hacer el bien o hacer mal? Hacer daño. Entonces la ley mandaba guardar el día sábado, pero el amor estaba muy por encima de la ley. No obstante, a los fariseos les parecía muy importante cumplir la ley rigurosamente. Y estaban pendientes de que Jesús, como judío que era, cumpliera también la ley. Más claro no podría haber enseñado Dios en persona. Él mismo, que por encima de la ley estaba el mandamiento del amor. Después llegó a decirlo de otra manera, cuando le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento mayor? O sea, ¿qué hay arriba de eso que no esté ninguno? Dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, no hay mayor ley que usted y yo podamos cumplir o debamos cumplir. Pero también nos viene a enseñar que esta ley del sábado ya quedó atrás. ¿Qué va a hacer entonces los hermanos adventistas del séptimo día con este grave problemita de ignorar esta enseñanza de Jesús? Estos adventistas han dicho que nosotros no estamos salvos y que ellos son la verdadera iglesia de Cristo porque ellos guardan el día sábado. ¿A quién se asemejan? ¿Cuál reflejo proyectan en este pasaje de la Biblia? ¿Serán los fariseos? ¿Quedan retratados porque siguen mintiendo? Después vamos a ver si existen razones bíblicas para que nosotros guardemos el domingo en lugar del sábado. Salvar una vida o matar, pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó su mirada sobre ellos, enojado y muy apenado por su ceguera. Miren dos cosas. Eso los hizo enojar.
y sintió pena, lástima por ellos, por su ceguera. Aquellos que todavía juzgan, critican a otras personas, las culpan y las condenan porque no guardan el día sábado, es porque están ciegos, tienen vendados sus ojos, y eso hace que Jesús sienta una gran pena por ellos. ¿Cómo se explica que en tiempos de Nuevo Testamento, donde Jesucristo nos vino a liberar de la esclavitud de la antigua ley, haya personas que se llamen cristianos y todavía guarden el día sábado? Eso da pena. También le molesta al Señor, lo hace enojar. ¿Cómo va a creer eso? ¿Cómo va a creerse eso? Al menos aquellos fariseos eran más auténticos porque sus costumbres ancestrales de servir a la ley a pie, completica, ¿no? Les produjo la ceguera. Pero los nuevos fariseos, que les impide reconocer a Cristo, Él dio su vida en la cruz pasando por el Calvario para que todo se cumpliera y liberarnos de la esclavitud de los pecados, pecados entre los cuales está poner la ley por encima del amor. Es un gran error no hacerle caso a su enseñanza, ¿verdad? Por preferir seguir las leyes mosaicas. Y dijo al hombre, extiende tu mano, y el paralítico la extendió, y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. En vez de creerle, buscaban eliminarlo. Bueno, eso fue hace más de 2000 años, ¿verdad? Traslademos su enseñanza al día de hoy, al momento de ahorita. ¿Por qué su palabra no pierde vigencia? Se actualiza cada hora, cada día, cada momento. ¿Quién hace hoy el papel de Jesús? Los cristianos. ¿Quién hace el papel de los judíos? Queriendo guardar el sábado, insultar y calumniar y asegurar que se va para el infierno todo aquel que no lo guarde el sábado. ¿Quiénes escriben cientos de libros y parecen creerlos y miles de artículos que publican en revistas y periódicos? Pues los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Pero leamos a Juan 5:18. Busquen la palabra de Dios, Juan 5:18, donde dice que a Jesús lo mataron, dicen las Escrituras, pero primero por violar la ley del día sábado. Según la Biblia, ese fue el mayor de las acusaciones de los judíos. Hermano adventista, ¿no será que usted está haciendo hoy el papel de aquellos judíos? En Juan 5:18 dice, y los judíos tenían más ganas de matarlo porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Nada más, repito, no faltaría nada más. Ningún otro sacrificio de los propios vidas de Jesús o sus discípulos, para que cualquier cristiano entendiera el mensaje clarísimo de nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos que quieren interpretar aún así la palabra de Dios a su manera, contradiciendo lo escrito en 2 de Pedro 1:20, y mantienen una actitud de ciegos, sordos y expertos, predicadores hacia las multitudes, no mudos, más bien habladores, empujados por quien sabe cuál fuerza, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras le tienen muchos otros mensajes de luz ante tanta distorsión de la palabra, que se le ha convertido en gruesa venda. Recibamos con humildad ese regalo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Marcos 2:27, donde Jesucristo nos viene a decir, ¿por qué nosotros los cristianos no debemos estar sometidos a la ley del sábado? Esto lo dice el maestro, y luego los discípulos se burlan de los que lo contrarian. Porque los adventistas, ojo, y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Ojalá tu hermano adventista que me estás escuchando por este hermoso medio, ¿verdad?, por este mensaje, porque me parece que no te has enterado que Jesús es dueño del sábado, junto con todo lo creado, incluso es dueño de las leyes de la antigua alianza. Es decir, ¿qué puede hacer con el sábado? Pues lo que le venga en gana. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Destronémoslo, quitémoslo del trono y pongamos nosotros, ¿verdad? Porque se pasó de la raya. Busquemos otro Dios, encontremos uno que sea mejor, que sí cumpla con las leyes, con toditas, pero que no se le ocurra dejar la del sábado por fuera. Mejor, en cambio, no lo podemos permitir, es más legal, hasta matarlo. Sépanlo bien, adventistas, Jesús es dueño del día sábado. Por eso ustedes verán que en Colosenses 2:16, Pablo se ríe de los judíos, al igual que puede dar risa a los adventistas del séptimo día, porque ellos, si es que escucharon al apóstol Pablo, se hicieron de oídos sordos y viajan en sentido contrario a Cristo. Por tanto, que nadie les vaya a criticar por lo que comen o beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. ¿Será que la Biblia olvidó decir que había una excepción y que esta presentaría varios siglos después? Cuando alguien corrigiera a Jesús, a Pablo y a los apóstoles, y entonces una profetisa llamada Elena de White, por supuesto, nos revelara otra verdad. Ya antes el maestro había dejado bien claro quién era el dueño del sábado y había demostrado que el sábado era ley para el antiguo pueblo judío, pero no para nosotros los cristianos, no. Por eso que nadie nos venga a criticar ahora que no guarden el sábado. Ese nadie significa que los adventistas u otros grandes revelados no lo vengan a criticar por no guardar el día sábado, ni por lo que vayan a comer. Eso ya quedó atrás. Recuerden, insisto,
estamos interpretando la palabra de Dios, pero a la luz de la fe, ¿verdad? Porque estamos nosotros estudiando el mensaje de la revelación. En Éxodo capítulo 31, versículo 12 a 17, aparece esta ley. ¿Cuál ley? La ley destinada para que la cumpliera el pueblo judío, antigua alianza. No era para los cristianos que se enfocan más en la nueva alianza. Veamos en la palabra de Dios en el libro de Éxodo 31, 12. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: no dejen de guardar los sábados, porque es una señal entre ustedes y yo, de generación en generación, para que sepan que yo Yahvé soy el que los santifica. Dice claro, entre yo y los hijos de Israel. Ahora revisen Éxodo 31, 17. El sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua entre ellos. Pues Yahvé hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Vuelve a confirmarlo, es para el pueblo judío. ¿Y por qué nosotros guardamos el día domingo? Fácil, porque Jesucristo resucitó el día domingo, como lo sabemos, nos lo aclara San Marcos capítulo 6, 16, del 1 al 2. El día de la resurrección es para nosotros el motivo de mayor gozo. No así el sábado que Cristo estaba en el sepulcro, sino el domingo en que se comprueba que venció la muerte, salió con la gloria del triunfo victorioso. Y nos dejó el camino hacia el Padre. Se confirma la nueva creación, la nueva vida, la nueva noticia, la buena noticia. Pasado el 2 sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salió el sol. Marcos 16, del 1 al 2. Es claro que pasado el sábado viene a ser el domingo, es decir, el primer día de la semana. También lo dice Lucas 24, 1 y Lucas 24, 13. Juan 20, 19 igualmente da testimonio de que era un domingo. Juan 20, 26 habla con certeza de que se presentó a los 8 días, es decir, el siguiente domingo, como empezaron a partir de allí a reunirse. Día de celebración por costumbre, por convicción de lo que el Señor Jesús, con sus palabras y de manera especial con sus obras, con lo cual los primeros apóstoles entendieron que sería el domingo y esto se hizo tradición, lo cual da testimonio y atestigua en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no espere a que yo llegue para recoger las limosnas. Está diciendo Pablo que se reúnen todos los domingos, significa que cada domingo. No dice que solo ese domingo como excepción, no, menciona un domingo, es claro, en dejar por escrito que es cada domingo. Confirmemos con el mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Una vez más, la Biblia nos deja evidencia de que los primeros cristianos se reunían el domingo, primer día de la semana, para la celebración de la fracción del pan, la Eucaristía. Entonces, ¿por qué los adventistas del séptimo día empeñan en desconocer estas evidencias? ¿Por qué continúan tomando el sábado como ley suprema? Porque simplemente malinterpretan las Escrituras, se quieren apoyar erróneamente en Hechos 17.1 para contradecir a Jesucristo y mantenerse en la antigua alianza. Veamos, Hechos 17.1 dice: Pablo y Silas atravesaron Anfiópolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basado en las Escrituras. Hechos 17.1. Fíjense que no va a reunirse para la celebración judía. Sabemos que Pablo era judío antes, obviamente. Tampoco para la fracción del pan, que era ya la celebración cristiana. Los visitaba, en cambio, para discutir, para presentarles al Mesías que ellos insistían en negar. También hacen mal uso del Hechos 18.4. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Aquí debería Pablo haberlos incluido a ustedes también, adventistas, hermanos adventistas. Pero no se den por menospreciados ante los judíos con una devoción equivocada y ciega, o los griegos ignorantes del verdadero Dios, porque Pablo, el gran apóstol, hoy quiere apersonarse en espíritu para ver a sus lugares de reunión del sábado y entonces discutir con las Escrituras, debatir para que se conviertan en la verdadera enseñanza de Cristo. Al igual que en sus abundantes visitas a judíos, griegos y paganos, muchos de ustedes, hermanos adventistas, los que temen o teman a Dios, se convencerán y se unirán a Pablo y a los primeros cristianos y se congregarán con él, ya no para convencerlos de su error, sino para celebrar el domingo, la fe, la resurrección de Cristo, la fracción del pan y su palabra, sin distorsiones. Te lo dice tu Biblia y la mía en Hechos 17.4. En ninguno de estos escritos dice que Pablo se reunía con los cristianos el día sábado. Es más, nunca lo van a encontrar reuniéndose un sábado para celebrar la Eucaristía o fracción del pan. Él acostumbraba a ir los sábados a discutir con los que todavía no eran cristianos, porque si iba algún otro día a convencer a los judíos, encontraría las sinagogas vacías. Si acudía el domingo ante los judíos y fariseos, entonces no los encontraría. Y tal vez se pondría a hablar con los encargados de la limpieza, que estarían despejando el polvo y desorden del día anterior. El sábado, cuando estaban reunidos, los que rechazaban a Cristo como Mesías,
Además, el domingo él lo tenía destinado, como se ve muchas veces en el Nuevo Testamento, para la reunión de celebración con los convertidos, los cristianos. Y sabemos que sus prédicas se extendían por largas horas, incluso hasta la medianoche. Ahora dígame, ¿cómo podría hacer las dos cosas al mismo tiempo? Discutir con los que renegaban de Cristo, es decir, los que protestaban a Jesús por haberse declarado el Hijo de Dios y lo llevaron a la muerte, y el mismo día celebrar con los cristianos la palabra y la Eucaristía. Imposible, ¿verdad? Es como si yo, Erasmo Molina, acudiera a la carpa de los evangélicos o al falso culto del evangelio que cambian, o a un sitio de reunión adventista del séptimo día y dialogara con ellos sobre la palabra de Dios y se dijera que yo me cambié a su doctrina, que ahora me volví protestante, siendo que la intención mía sería encontrar la verdad, fomentando un sano diálogo sobre las Escrituras. Y esa es la misión que hemos recibido de parte del Espíritu Santo. No se trata de pelear con los judíos, aunque se sintieran tan ofendidos, que armaran varias veces revueltas e intentaran por todos los medios enjuiciar a Pablo y a sus discípulos para llevarlos a la muerte como a Cristo. Hechos 17, 5 al 7, Hechos 18, 12, 17. Hoy no se promueve tampoco pelea con los protestantes, en este caso con los adventistas del séptimo día. Más bien se busca aclarar con la Biblia la verdadera iglesia y el verdadero mensaje de Jesucristo. Esto es lo que hacía Pablo y Apolo, entre otros, es decir, apologética. A los que dicen que la Biblia no se hizo para pelear con ella, Pablo le da este mensaje. Hay que discutir y rebatir públicamente la palabra de Dios para corregir al equivocado. También lo reafirma Santiago en Santiago 5, 19 y 20. El mismo Cristo lo enseña en Mateo 4, del 1 al 10, cuando debatió con el diablo que lo tentaba en el desierto, queriéndose hacer pasar ante el mismo Hijo de Dios, como un gran experto en escrituras. Por eso discutieron sobre la escritura, sobre el escrito. Y te daré una tarea, más bien fácil. Cristo te habla para confirmar lo dicho en 2 Timoteo 2, del 24 al 26. Léelo, por favor, querido hermano adventista. El sábado era, sin dudas, para los judíos. Pero ¿qué significaba el sábado para el pueblo judío? El Levítico capítulo 25, del 3 al 5, nos lo aclara sin derecho de réplica ni posibilidad de confusión. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será un sábado, un gran sábado para la tierra, un descanso en honor a Yahvé. Para ellos es algo muy distinto a lo que nosotros entendemos. Sábado para los judíos es un año. Entonces hoy sábado de día y hay sábado de año. Por eso para los judíos existe lo que se llama el año sabático. ¿Y qué hacen las personas en un año sabático? Descansar. Todo el pueblo judío cumplía con esta ley. Trabajaban 6 años y el sábado, o sea, el séptimo año, que era un gran sábado, descansaban. Si sábado es solo el nombre de un día, entonces, ¿cómo se come eso? Engañan estos adventistas, le cayeron la muela. Los falsos profetas le hicieron creer que el sábado para los judíos era un día de la semana. El pueblo judío, el antiguo, no llamaba así los días de la semana. Ellos simplemente le tenían números cardinales por nombres. Primer día, primero. Segundo día, segundo. Tercer día, tercero. Cuarto día, cuarto. Quinto día, quinto. Sexto día, sexto. Y séptimo día, séptimo. Por eso para ellos es claro que Dios descansará o descansó el séptimo día. Fue su tiempo de descanso, su sabbat, en hebreo, Shabbat. Ahora el castellano, sabemos por su traducción, vino del latín sabatún, que a su vez proviene del griego sabatón. Las acepciones latina y castellana vienen por otros pueblos e historias muy diferentes a la hebrea. Dios no trabajó el séptimo día para dejarnos ejemplo claro de su Shabbat, es decir, descanso. Ahora, amigo adventista, si conociera la doctrina de la Iglesia Católica, sabría que enseñamos a descansar el domingo, nuestro Shabbat, enseñado por Jesús y todos sus apóstoles. Es este especial día domingo en que celebramos la victoria de la resurrección de Jesucristo, quien no cambió la ley, sino que la perfeccionó en su persona, la llevó a su plenitud, con su sacrificio supremo de convertirse a sí mismo en cordero y hacerse pan vivo. Su calvario, su cruz, su enseñanza y su vida entera no tendría sentido sin la resurrección el día domingo, día cuyo nombre está relacionado con Dominius, que significa el Señor, para los griegos con el sol, astro regente, y no con Saturno o Cronos, nombre del que deriva la palabra castellano sábado. Por cierto, estos eran para los romanos y griegos los dioses de maldad, los más perversos. Pregúntele a un falso pastor que le encuentre en la Biblia donde se relata un solo día sábado en que los primeros cristianos se hayan reunido para celebrar la fracción del pan, como Shabbat, día de colecta y dedicado a Dios. No lo van a encontrar. Si yo no trabajo el domingo, en mi Shabbat, Sabbat. Si descanso el día miércoles, ese es mi Shabbat, descanso. Mira cómo confunden los protestantes. Le voy a poner un ejemplo. Va una persona que no conoce a Dios donde una bruja le dice, ayúdeme a encontrar mi gato, que se me perdió. Puede ser que me lo hayan robado. La bruja le responde que no lo busque más porque está muerto. Lo atropelló un camión. Pero la persona que lo busca le dice, no sea tramposo. No sea tramposa porque el gato que se me perdió fue el del camión. Necesito levantarlo.
Como gato y gato son igual, la bruja se confundió y pensaba que era el gato de la casa, el que hace miau y persigue ratones. Pico de pollo se dice igual que pico de romper la tierra o al pico de una montaña, pero son cosas muy distintas. La Biblia habla de que los sacerdotes mataron a Cristo y ellos, los protestantes, le mienten a sus seguidores para alejarlos de la verdad y le hacen creer que eran los sacerdotes católicos, que no existían todavía. Y resulta que eran los sacerdotes judíos, pero como suena igualito, sacerdote, le remarco, hermano adventista, y no son inventos míos ni de nadie, sábado para los judíos no era día de la semana, era día de descanso. Los adventistas del séptimo día ignoran o pretenden hacerlo, que los nombres de los días de la semana que nosotros usamos no vienen del hebreo, no salieron del pueblo judío. Sus orígenes corresponden a los dioses y titanes de la cultura grecorromana, que nada tenía que ver con los episodios narrados por la Biblia en Génesis o en Éxodo. El Imperio Romano acuñó los modernos días de la semana valiéndose de una mezcla de sus llamados dioses, con lo de los helénicos o griegos. Así el día domingo estaba dedicado al sol, o dios Apolo. El lunes a la luna o martes, a Ares o Marte, dioses de la guerra. El miércoles a Hermes o Mercurio. El jueves a Zeus o Júpiter. El viernes a Venus o Afrodita. Y el sábado a Saturno o Cronos. En Hechos 14, del 11 al 15, hay evidencia bíblica de dónde puede llevarnos esa confusión hábilmente sembrada por el padre de la mentira, usando como tontos útiles unos pastores que hablan muy bonito de Dios y Jesús, pero que los desvían sutilmente del camino. Ahí estando Bernabé y Pablo evangelizando en ciudades extranjeras que adoraban otros dioses griegos, les querían rendir culto y sacrificio a los dos apóstoles, confundiéndolos con Zeus o Bernabé y a Pablo con Hermes. Lo mismo pretende Satanás con su falsa doctrina adventista. Estos nombres de los días, sin embargo, no fueron puestos a capricho, obedecían a razones astrológicas de los griegos. Cada día se nombró siguiendo la aparición de los cuerpos celestes que presidían las primeras horas del amanecer. Esto que sigue es muy importante. Los adventistas del séptimo día, tal vez sin saberlo, a gran mayoría de ellos guardan el día sábado, que corresponde realmente al dios pagano Saturno, que se refiere a su vez al titán helénico Cronos, que viene siendo la representación máxima del mal, la abominación y la destrucción. También a este último le considera el amo del tiempo. Sin saberlo han estado contradiciendo a Jesucristo en favor de un falso dios o un titán del mal. Todo parece encajar como una estrategia de largo plazo del maestro del engaño y padre de la mentira, Satanás. Dice, nosotros guardemos el día sábado de los judíos, mientras se engañan, pero como sábado y sábado se oye igualito, el sábado del pueblo de Israel era descanso y punto. Lo demás son cuentos de camino. Adventista, yo sé que usted de hace rato está que me saca la Biblia, le pica las manos por hacerme ver Éxodo 20, del 1 al 17, sobre todo el versículo 8, que rezaba, acuérdate de guardar el día sábado. Y usted dice, como le enseñaron, si ese mandamiento está escrito en las tablas de la ley, que fueron los únicos escritos por puño y letra de Dios, yo debo cumplirlos, porque aún en el cielo deberán cumplirse. Entonces usted concluye, Jesucristo vino para cambiar el resto de los leyes, menos los 10 mandamientos. Pues yo le voy a indicar dónde dice en la Biblia algo que su pastor jamás le va a mostrar. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, del 1 al 10. Pablo nos viene a decir que esas leyes escritas en las tablas de piedra llegan hasta Cristo. Y no me venga a decir que habían otras leyes escritas en piedra. Ya se dará cuenta que sí se refiere a los 10 mandamientos. Lo va a leer, porque dice que se lo dio a Moisés en el monte Sinaí. Tampoco me venga a decir, como me dijo un gran pastor adventista, formador de los formadores, que ese se refiere a las leyes ceremoniales que se llegaron hasta Cristo y que las morales que son las del decálogo superó a Cristo. Le voy a mostrar con la Biblia suya que lo engañaron. Según de Corintios 3, del 1 al 10, en la Reina Valera. Pero voy a recomendarles otra vez, ¿debería acaso llevar cartas de recomendación? ¿O de ustedes, para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas. Aquí ya está indicando en el Nuevo Testamento que están renovadas, son distintas a las escrituras en piedras. Son muy distintas. Ponga mucho cuidado. Ya viene. Mire cómo dice. Pero que todos pueden leer y entender, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. ¿Y dónde estaban escritos los 10 mandamientos? ¿En tabla de piedra? Pero ahorita va a ver que esos mandamientos que estaban grabados en tabla de piedra llegaron hasta Cristo. Veamos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Miren que esto no lo inventaron los apóstoles, tampoco la iglesia, vino de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. ¿Se da cuenta que Dios nos ha enseñado ministros, es decir, sacerdotes de una nueva alianza? Miren lo importante que es esto, hermano, que defiende todavía el sábado. Ustedes se quedaron como los judíos, lamentablemente, con la antigua alianza. Por eso se enoja Jesús,
Pobres de ustedes que ignoran su amor, su sacrificio y su poder como el Verbo hecho carne para darnos la salvación, que ya no es cosa de escrito, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. ¿Escucharon? Esas leyes dan muerte y ustedes me podrán empecinar que esto se refiere a las leyes ceremoniales. Van a ver que no. Cuando se dieron las leyes grabadas en tabla de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte se convence que si son las tablas con los mandamientos o necesitan más pruebas, como Tomás, que venga en persona Pablo mismo Cristo a repetirlo. ¿Y por qué llevaron a la muerte? Porque no robarás, no matarás, guardarás el sábado o descanso, y si no, a la muerte. Fue rodeado de gloria y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor. Qué importante fue para el pueblo de Dios cómo brillaba por su resplandor, que no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés que traía los 10 mandamientos. Aunque era fugaz, adventista que me escucha, ¿eran eternos? No, era fugaz. Como le dicen sus pastores, no. Pero no se lo estoy diciendo yo ni ningún cura. Esto está en la Biblia. Solo tiene que leerlo y recibir el mensaje. La buena nueva, directo, sin satélites, sin engañadores intermediarios. Desde la voz de Pablo, que es la voz de Dios. ¿Qué gloria tan grande no les espera entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación. La ley mosaica decía que si usted cumplía 9 mandamientos, pero faltaba uno, bailas. Le sobrevenía la condenación a la muerte. Pero esta revelación para ustedes cuenta con un velo judío, pero engruesado. Ya casi parece cortina, oscuro en vez de velo. Y continúa, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo este aspecto que la gloria del otro ministerio no es nada en comparación. Si confrontamos la antigua alianza con la nueva alianza, aquella que tenía enorme gloria no es nada en comparación. Entonces, ¿dónde quedamos, hermanos adventistas? Porque si usted se quiere quedar en la antigua alianza, ya ese sí es problema suyo, pero la nueva alianza, el Nuevo Testamento, tiene más gloria, porque ya no es mandamiento, sino la vida en el Espíritu. La fe en Cristo Jesús, que nos hace justos, nos justifica. Es decir, que aquí todos somos pecadores y no se salva nadie, ni el Papa, todos somos pecadores. Porque en esta nueva alianza no nos justificamos porque cumplamos la ley. Aquí nos justificamos porque a pesar de haber violado la ley, todos sin excluir a nadie y sin excusas, por un nombre de Jesús, el Cristo se hizo cordero y aceptó el Calvario y dio su vida por nuestra salvación, para perdonar nuestras culpas, nuestros pecados. Que este ministerio de gloria pasajera, si de nuevo permanece en la gloria, qué esperanza tan grande. ¿Y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Quítate de una vez por todas ese velo. Aquí nos lo dice Pablo nuevamente, que no duraría para siempre. El velo estaba con la misión de que los judíos no vieran que la ley y las tablas de piedra llegarían a apagarse para dar paso mayor al resplandor. Adventistas no eran eternas, se lo iba a pagar la luz y de nada sirve que querer pagar el recibo con un billete falso. Devuélveselo al pastor farsante. Ese velo judío que a ustedes se les convertido en alfombra solo se cae aceptando la verdad. Pero los judíos no querían ver eso. Ustedes que dicen ser cristianos tampoco lo quieren ver. Con todos los israelitas se volvieron ciegos. Y siguen ciegos después de 2000 años, pero no son los únicos. Miren lo que sigue diciendo Pablo. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. ¿Por qué dicen entonces que están en la claridad y nosotros estamos en las tinieblas? ¿Por qué siguen empeñados en ocultar esto a los suyos? ¿A quién le interesa que le sigan cayendo a muela? ¿Por qué engañan a adventistas? Si contradicen a Cristo es porque son falsos profetas. Van contra Cristo, se empeñan en ser anticristos. Parece que se contagiaron los adventistas, los judíos, porque siguen sin ver, como ciegos, el sentido de la antigua alianza, y no los deja comprender que para eso, precisamente, vino Cristo al mundo. De otro modo, entendieron de manera distinta. Jesús hubiera perdido el tiempo y no se cumplieran las profecías, y no estarían en la nueva alianza. Es por eso que Cristo se enoja y le da pena con el que se deja engañar. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero el que se vuelve al Señor se le quita el velo. Palabra de Dios, te alabamos. Pablo le hablaba a los judíos que insistían en desconocer al Mesías y que a pesar de su elocuencia, iluminación por el Espíritu como enviado de Dios, que era Pablo, se resistían a intentar protestarle ante tribunales griegos para llevarlos a la muerte y con ellos a Jesucristo, mediante la calumnia y la cizaña. Quítate el velo, judío, adventista, vuélvete al Señor, Jesucristo, tu Salvador. Quiero llevarlo ahora a Gálatas capítulo 4 del 21 al 31. Es una enseñanza que me apasiona, porque compara esta vez de forma más dibujada, más gráfica, por si alguno quedó por allí con una duda.
o no entendió lo anterior, los mensajes y enseñanzas del Antiguo Testamento con el Nuevo. Seguimos citando la Biblia. Díganme una cosa, ustedes que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que dice la ley? Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació de modo puramente humano, mientras que el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Adventista, escuche esto con sumo cuidado. Las dos mujeres representan las dos alianzas. ¿Cuál alianza o ley está simbolizada para Agar, la esclava, y que da a luz hijos esclavos? A ver, adivinen. Sí, no cabe duda que representa la antigua ley. Confirmarlo en las siguientes líneas, escritas por Pablo, y cuéntaselo al pastor, para que rectifique y no haga del falso profeta. Si es cristiano, reconozca la verdad. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. ¿Se da cuenta que se refiere a las tablas de la ley que fueron entregadas por Dios en el monte Sinaí? ¿Se dan cuenta que los hijos de esta ley eran y son esclavos? En otras palabras, nos han entregado a Cristo Jesús, el Salvador, para que lo hagan libres. Ni los hijos de Jerusalén, los judíos, ni los adventistas lo han reconocido, porque siguen como ciegos y sordos, sometidos a la antigua alianza. Cristo les sigue abriendo de par en par los brazos, pero es un grave problema de ustedes si persisten en mantenerse bajo el yugo de la antigua ley. Sigamos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Nos dice Pablo que nosotros somos hijos de la nueva Jerusalén, la celestial. Pero así como en aquel tiempo el hijo de según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¡Ah, caramba! Mire qué coincidencia. Los adventistas nos señalan constantemente como los que estamos fuera del pote. Lo mismo que hacían con Ismael contra Isaac. ¿Y qué dice la Escritura? Veamos qué nos dice la Biblia. No el pastor o Elena de White. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Adventista que porfías en ser esclavo de la ley del sábado, ¿vas a quedarte afuera sin la herencia de Cristo? Es claro que debes abandonar la antigua alianza y abrazar la nueva alianza para pertenecer al reino de los cielos, la herencia. Continuemos escuchando lo que dice nuestro hermano Pablo. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Gálatas 4, del 21 al 31. Qué vieja, primo. ¿De qué alianza o ley somos hijos? ¿Vamos hacia la liberación o seguimos el camino de la esclavitud? Nadie te obliga a corregir tu falso rumbo. Eres libre en tu decisión. Pero si quieres ir al encuentro con Jesucristo, debes ser hijo de la nueva alianza, que nos entregó con todo su amor y sacrificio. En Gálatas 3:23 lo reafirma una vez más. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo. No, por favor no se caiga para atrás. Espere y siga leyendo el mensaje del mismo Pablo. Usted no tiene la culpa de ser víctima de un gran engaño. Esto es lo que los adventistas, el séptimo día y los judíos no quieren aceptar. Entonces no son inventos míos ni de la Iglesia Católica. La ley tenía razón de ser y propósito, porque estaba supervisando, vigilaba al pueblo de Dios, al pueblo judío, como lo hace una nodriza, un esclavo severo al servicio del cuidado de los niños, que son muy desobedientes, traviesos, desagradecidos y rebeldes, y los deben someter hasta que llegue el amor. Por esto iba a cambiar, y así estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, su resplandor era fugaz. Sigamos. Para que por la fe obtuviéramos la justicia. ¿Y cuál es la fe de nosotros? Que todos somos pecadores y en cada misa lo confesamos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen. A ver, una última intervención por hoy, para responder una pregunta de una asistente. La despejaremos en Génesis 1:14. Aquí se demuestra la falsedad de la interpretación que dan las Sagradas Escrituras. Nuestros hermanos adventistas, porque ellos toman literalmente que Dios hizo todo lo creado en 6 días y descansó el séptimo, pero se olvidan de que, como dijo el salmista, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La Biblia nos dice que hay un tomar el sentido de lo escrito en ella literalmente. ¿Y cómo lo sabemos? En Génesis 1, del 14 al 19. Fue apenas el cuarto día cuando Dios creó los días de la semana. Es decir, no existían como los medimos nosotros, mucho menos con los nombres acuñados por los griegos y romanos en honor a los titanes y falsos dioses, que es otra historia muy diferente. Miles de años después, o millones de años, así tomamos como referencia lo relatado metafóricamente en la creación del Génesis. Dijo Dios: haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas y los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche, e hizo también las estrellas, y Dios los colocó en lo alto del cielo para iluminar la tierra.
para regir el día y la noche y pues, separar la luz de las tinieblas. Y vino Dios y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Apenas este día cuarto fue que Dios hizo los días de la semana, y los astros que permanecen permitieron medir el tiempo. Los griegos ni los romanos, que fueron los papás de los nombres de los días actuales, ni siquiera soñaban todavía con existir. Era polvo cósmico, pero algunos que dicen conocer la Biblia están iluminados por visiones proféticas, aseguran que Shabbat, del que siempre habla el pueblo judío, era ese día de nombre sábado, que nació de culturas surgidas miles de años después, o millones de años después del relatado en la creación con el Génesis. En esto la iglesia está de acuerdo con la ciencia, en que la creación del universo llevó millones de años, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Primera de Pedro 3:8, Salmo 94. Que no se le metan gato por liebre ni sabat. Querido hermano adventista, pues aquí está la enseñanza, aquí está el regalo de lo que Dios nos permite a nosotros, y está basado en una enseñanza bíblica. Son los regalos que Dios nos permite. Si eres de los que temen a Dios, o quieres de verdad conocer la verdad, quieres amarlo y seguirlo, consulta la verdad. Visita la palabra de Dios, Apocalipsis 3, del 19 al 22. También está en Colosenses 2, 16, 18, 1 Corintios 15, 56, 16, 2, Romanos 7, 1 al 6, Gálatas 4, del 4 al 11, Hechos 13, 38 al 44, Hechos 14, 4, 5, Hebreos 10, 9 al 16, Hebreos 10, del 26 al 29, en Lucas 4, 16, Mateo 4, 23, Juan 18, 20, Santiago 4, 8, etc. Se resalta que Jesús, como judío, asistía a las sinagogas por costumbre, los días del sábado descanso, sabbat, pero acudía para hablar de liberación del yugo de la ley y anunciar la nueva alianza personificada en él. En Apocalipsis 1:10 se refiere al día del Señor, es decir, domingo, latín dominus, Señor. Acepten la corrección, huyan del engañador, porque en Hebreos 12, del 4 al 12, puede ser que Dios les conceda liberarse. Segundo de Timoteo 2, 25, 26. Y por lo tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Colosenses, Dios 16. Amén. Con amor les pido, busquen la verdad, aléjense de los falsos profetas. Bendiciones para todos. Dios los bendiga y los guarde siempre.